Audio Jungle. 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 Muy buenas noches, participantes de este acompañamiento pedagógico. Nuevamente, hoy día vamos a ver las formas de intervención que hemos trabajado ya y sobre todo dándole énfasis a lo que nos corresponde, lo que nuestro PPT indica, los grupos de interaprendizaje. Bien, este acompañamiento pedagógico lo vamos a recordar siempre que es una estrategia de formación continua para los docentes en servicio pero centrada en la escuela. En la escuela ya hemos visto ya dentro de sus intervenciones la visita de aula dando esa prioridad, esa relevancia, que dentro de ella como acompañantes tenemos el rol principal de atender al docente en su formación de su práctica pedagógica, que tiene que ver tanto en los contenidos disciplinares como en la parte de programación, que ahí corresponde a la parte práctica. Bien, justamente en esa atención de atender a la parte práctica, lo que nosotros vamos a ver ya ahora son los grupos de interaprendizaje. Como pueden ver acá tenemos una imagen de este grupo de interaprendizaje. Esta imagen corresponde a Moquegua, el 2016, el acompañante en una socialización de guías de esta intervención propia del acompañamiento pedagógico, donde efectivamente rescata las necesidades del maestro, pero ya más específicas. A diferencia de los talleres que también nos toca ver hoy día, esa intervención de guía con esa necesidad propia de cada uno de los maestros en la institución educativa, esa necesidad específica en cuanto a esos procesos pedagógicos y también los didácticos. Bien, un poco aquí en esta imagen que nos ayuda a poder ver la comparación o la diferenciación que tendríamos que hacer entre un GIA, un grupo de interaprendizaje y un taller, es como vemos en esta imagen que ese GIA, el número de participantes es reducido. ¿Ven? Corresponde más o menos entre 8, 10, 12, dependiendo a los docentes a cargo que ustedes tengan en cada una propia de esta intervención, que a diferencia de los talleres pues es macro, incluso ya con una convocatoria para todo, puede ser una provincia donde estén desarrollando esos talleres en ciertos espacios que solamente, como lo hemos visto, el tiempo serían 2 veces al año en los talleres. Y ahora en los grupos de interaprendizaje, que son entre 6, 8 grupos, uno en cada mes, que más o menos se está atendiendo en el mes de abril, según la visita diagnóstica que hemos tenido y sobre todo hemos recogido las necesidades de cada una de las instituciones. Para un poco especificar o aclarar en este punto, es que esas necesidades propias de cada institución o propias de este grupo específico de docentes que vamos a acompañar, en este caso en el rol como acompañantes pedagógicos, o también como también estamos haciendo bastante énfasis que en cuanto a lo que corresponde al acompañamiento lo hacemos todos y en este caso el director también, esos grupos de interaprendizaje, el coordinador o el subdirector, esas necesidades específicas encontradas en la práctica pedagógica. Por eso es muy importante resaltar que en esas visitas que nosotros vamos a realizar ya
que corresponde a partir de la segunda visita de la personalizada, vamos a poder ver ahí las necesidades que el maestro necesita para fortalecer su práctica pedagógica. Bien, es por eso que esa diferenciación, como pueden ver acá en esta imagen, es un grupo muy pequeño, está en una aula, ¿no? Y el acompañante pedagógico está atendiendo a las necesidades propias de dicho grupo. Acá lo que tenemos es un poco algunas preguntas, algunas interrogantes de la intervención del acompañante pedagógico en este GIA. Yo les voy a leer, también ustedes acá me pueden acompañar con esta imagen. Vamos a partir de esta situación planteada para un poco ver lo que significa, lo que quiere decir grupos de interaprendizaje en el marco del acompañamiento pedagógico. Dice, Humberto, ¿a dónde vas con tanto material? Hola Simón, lo que pasa es que tengo GIA y hoy me toca facilitar. ¿Cómo? ¿Tú vas a facilitar? ¿Qué hará entonces tu acompañante?, le dice. Mi acompañante interactúa con nosotros, nos hace preguntas, genera conflictos. ¿Por qué te sorprendes? ¿Ustedes no participan así? La otra persona le dice, no, mi acompañante solo habla y en algunos casos hasta me quedo dormido, luego ni me acuerdo lo que se trató. Esa es una situación que estamos planteando para ver la intervención del acompañamiento pedagógico y estas son algunas interrogantes que vamos a ir desarrollando de acuerdo a lo que vayamos también explicando. Bien, frente a esa situación del acompañante que solamente, digamos, se trata de un monólogo donde no hay una intervención, a diferencia que dice el facilitador del otro lado, que dice que mi acompañante interactúa con nosotros, nos hace preguntas, genera conflictos. ¿Por qué te sorprendes? Dice, ¿ustedes no participan así? Y bueno, ahí vemos con harta información que lleva también el docente para obtener justamente esa socialización de su guía. Vamos a ver qué nos dicen las interrogantes. ¿Por qué crees que sucede esta situación? Bien, si vemos esa situación que planteada en este PPT, pues vemos que la estrategia del acompañamiento pedagógico, como hemos empezado diciendo, en el marco de lo crítico reflexivo, en la primera situación, que acá vemos, vamos a tomarlo a Pedro, al que está con corbata, pues vamos a ver que no se está dando esa reflexión que debemos de tener en cuenta tanto con los docentes que estamos acompañando. Y en la otra situación vemos que efectivamente el otro acompañante interactúa y además socializa y genera ese crítico reflexivo que está en el marco del acompañamiento pedagógico. Vamos a ver el segundo interrogante. Dice, ¿con cuál de estas situaciones presentadas te identificas? Cada uno, los que tenemos acompañantes ya pedagógicos en aula, vamos a ver con cuál nos vamos a identificar y estamos diciendo cuáles son las intervenciones que debe tener el acompañamiento y sobre todo el enfoque de este acompañamiento. Según la casuística presentada, ¿cuál de las dos situaciones es la que realmente debe evidenciarse en un GIA y por qué? Bien, si nosotros estamos hablando que en este acompañamiento pedagógico y sobre todo de generar esa reflexión con el acompañante, en la asesoría propia que también hemos visto en las visitas de aula, pues definitivamente ahora ya no son esas preguntas cerradas o preguntas, sino que antes incluso en las fichas de evaluación estaban que no tenía una pauta de poder dar una pregunta abierta, una pregunta reflexiva en cuanto a la intervención de la práctica del maestro. Pero ahora lo que tenemos que generar son justamente esas preguntas abiertas para que genere esa reflexión. Que el maestro sepa en qué situaciones todavía aún le falta fortalecer o en qué situaciones de los procesos pedagógicos tiene que centrar su atención para corresponder al propósito de la clase o la gestión del acompañamiento. Bien, ahí ustedes, esas preguntas también pueden incluso
dar alguna respuesta, dar las respuestas y también poder formar parte de algunas interrogantes por parte de ustedes. Pero en esta socialización que tenemos el día de hoy, justamente estas interrogantes van a ser atendidas. Bien, entonces miren, acá tenemos una sistematización en lo que corresponde a un GIA. Los GIAs definitivamente son esos espacios de interaprendizaje que promueven la reflexión en el marco del acompañamiento pedagógico y el enriquecimiento de los aprendizajes en la práctica pedagógica. El desarrollo del GIA, de los grupos de interaprendizaje, el acompañante pedagógico asume el rol de mediador y facilitador, no de expositor. A las preguntas anteriores del PPT nos damos cuenta entonces que la segunda situación presentada era la que debe y que le corresponde al acompañante pedagógico. Bien, es necesario e importante que el acompañante pedagógico interactúe con los docentes durante el desarrollo del GIA y de esta manera registre puntos de vista, necesidades, argumentos, consensos, propuestas de manera objetiva, donde al final del GIA van a arribar algunos compromisos para el próximo GIA que ustedes tendrán con su acompañante pedagógico. Es necesario e importante registrar las interacciones que se generan en equipo para orientar la elaboración de los productos acordados y también tener compromisos para un próximo GIA. Todas las necesidades que tengamos en cuanto a la intervención de este GIA, específicamente en las áreas que está desarrollando el acompañante para poder, sobre todo, ver y puntualizar si realmente se ha fortalecido esta práctica y dónde nosotros nos vamos a dar cuenta. Nos vamos a dar cuenta en las visitas personalizadas que hagamos en cada institución. Este GIA se complementa en la práctica pedagógica, pero nace justamente de ahí, de la práctica pedagógica donde el acompañante ve la necesidad o necesidades que tenga el docente que está acompañando según que corresponda tanto en los componentes de los procesos pedagógicos o quizás en los didácticos o algunas áreas determinadas en función a los compromisos. Entonces, todo ello, esta intervención, este protocolo del acompañamiento pedagógico va a ser recurrente, ¿verdad? Si es como punto número 1, nace de un diagnóstico que corresponde a la visita de aula, pero ese diagnóstico se va fortaleciendo con las visitas personalizadas. Esas 6 visitas personalizadas que estábamos hablando en la clase anterior, y según esas visitas personalizadas nace la necesidad o necesidades para poder intervenir en el GIA. Y en ese GIA se fortalece las dificultades que tenga el maestro o aspectos que todavía no ha logrado empoderarse de la práctica pedagógica y todo ello corresponde a los procesos pedagógicos y didácticos que está en función por eso decíamos, a la intervención principal de la visita de aula para que se genere este GIA de intervención entre los docentes. Bien, miren, acá también es necesario resaltar, vamos a tener este PPT, es necesario resaltar que en este GIA, en este grupo de interaprendizaje también hay un antes, un durante y un después. Justamente para tener esa organización es que ese antes, a ese registro de necesidades que se ha iniciado en la práctica pedagógica en la segunda visita personalizada en aula, nosotros vamos a tener la temática, el registro de los indicadores, la temática a desarrollar con todos los materiales necesarios y suficientes para poder abordar este GIA. Recuerden, si nosotros tenemos como punto de referencia esta visita personalizada, que si bien es cierto, una de ellas puede ser
los materiales educativos que de pronto todavía falta empoderarnos de cómo hacerlo en la práctica, pues vamos a estar en la logística teniendo todos los insumos necesarios, ¿verdad? Para poder abordar este GIA como corresponde. Cuando ya estemos en el durante, en el GIA específicamente in situ, esos registros de situaciones respecto a las actuaciones de los docentes durante el trabajo en equipo, tal como sucede en nuestro cuaderno de campo, para luego a partir de ello arribar a algunos compromisos que ya les acabo de mencionar. Y después del GIA definitivamente revisa las situaciones registradas y los productos obtenidos, donde ya ha socializado cada maestro y lo relaciona los registros con los aspectos de cada desempeño según la rúbrica. ¿Recuerdan los dominios que hemos hablado en la clase anterior y también está en los cuestionarios? Pues que lo que corresponde a todo ello es que la teoría no quede suelta, sino que esa teoría nosotros cada vez nos empoderemos y organicemos de acuerdo a las intervenciones que vamos a realizar en ese acompañamiento pedagógico, para que vean que en este caso tanto teoría y práctica es importante y nos va a ayudar a consolidar, también organizar y tener todo el protocolo de intervención coherente de acuerdo a lo que nos dan los insumos del Ministerio de Educación, y enfatizando uno de ellos, el marco del buen desempeño docente, donde se encuentran estos dominios, estas competencias, estos desempeños, que lo vamos a ver en el registro. Bien, ahora ya aquí nuevamente, miren, en estas formas de intervención, visitas de aula, grupos de interaprendizaje y ahora los talleres. Esos talleres, acá tenemos un de los grupos de interaprendizaje, Moquegua. Acá está la forma de intervención de un taller. ¿Qué vamos a hacer en un taller? En los protocolos del acompañamiento pedagógico, definitivamente vamos a enfatizar como un enfoque fundamental promover la reflexión crítica, la profundización teórica y el planteamiento de propuestas de mejora en la práctica, ¿verdad? Pedagógica, ¿a partir de qué? A partir de los análisis de situaciones reales, de que el acompañante ve in situ en la práctica pedagógica del maestro, en las aulas de las instituciones educativas. Además de ello, en ese taller va a haber una presentación de estrategias metodológicas, simulaciones con docentes, análisis de caso, visualizaciones de algunos vídeos y algunas otras formas de estrategia que seguramente saldrán de la creatividad en cada uno de estos talleres planteados. Promover también el intercambio de experiencias y el trabajo colaborativo. Este trabajo que vamos a realizar, seguramente que también habrá una socialización de qué nos está funcionando la escuela, porque no solamente vamos a ver esas necesidades, sino también lo que nos ha ayudado a fortalecer aún más nuestra práctica, que sería interesante poder trabajarlo en los espacios de los talleres. Sobre todo esas instituciones educativas, y aquí voy a puntualizar, que de pronto tienen resultados óptimos en la evaluación censal, en segundo, en cuarto de primaria, en secundaria, donde socializarán qué estrategia les está dando resultado para obtener esos logros significativos en comunicación, en matemática. También es una forma de poder llevar este taller. Lo importante de este taller es que, si bien es cierto, es un grupo grande que tenemos que atender, pero al mismo tiempo nos comparten todas las experiencias que tienen en cada una de sus aulas. Una de ellas es esas experiencias con esos resultados maravillosos que tienen en la evaluación censal, pero también esas dificultades para fortalecernos como equipo del acompañamiento pedagógico. También definitivamente como parte del producto, elaboración y socialización de productos individuales y grupales, que también es lo que se le da énfasis en cada uno de estos talleres. Bien,
Vamos viendo entonces este PPT, protocolo taller de actualización. Vamos a ver qué es lo que vamos a plantear en este taller. Un antes, un durante y también un después. Tanto como ustedes pueden ver, esta organización está planteada tanto en la visita como energía y ahora en los talleres. Vamos entonces a poder dar lectura a ello. Un antes del taller. Definitivamente la elaborar un plan del taller considerando los objetivos, las metas, las estrategias, los contenidos, la evaluación, la organización, los horarios. Toda la organización que tiene que ver con las pautas de un taller para poder cumplir los objetivos y en este caso los tiempos establecidos. Por día, la ruta del día, qué haremos el lunes, qué áreas abordaremos el lunes, qué competencias daremos más énfasis, qué materiales educativos vamos a plantear, qué material educativo plantearemos en este taller para poder cumplir con esas metas y sobre todo atender a las necesidades. Acá tenemos que tener en cuenta algo. Si es un primer taller, definitivamente nuestro primer taller está en el marco de las programaciones a largo y a corto plazo. Y más aún le damos énfasis a la programación anual y sobre todo ahora con el trabajo del currículo nacional que en este caso, si bien es cierto, a una gran mayoría se ha podido dar esa socialización del currículo, sobre todo con sus 4 definiciones claves que nosotros hemos estado trabajando mucho y anteriormente, las capacidades y las competencias, y ahora que estamos viendo esas 2 definiciones del estándar de aprendizaje y el desempeño, de alguna manera lo estamos socializando, pero ese sería como nuestro primer taller, ese macro de manera general, de pronto ahí de un diagnóstico que si bien es cierto para realizar toda esta organización necesitamos de un diagnóstico, pero también es cierto que la necesidad inmediata de cada maestro al iniciar el año escolar son las programaciones a largo plazo. Y sobre todo con el entendimiento de este currículo nacional y más aún que en este año este currículo se está implementando en las instituciones educativas rurales, que ya las instituciones educativas urbanas han desarrollado ya a partir del año pasado y ahora estamos profundizando, estamos de pronto organizando, estamos un poco detallando, asumiendo en cada una de estas 4 definiciones claves con más entendimiento. Entonces, nuestra primera capacitación a este taller definitivamente es nuestro currículo nacional. Como ya lo expliqué, más allá de un diagnóstico, es una realidad que como maestros al iniciar el año escolar estamos viendo estos aspectos generales, aspectos macros que demanda en nuestra práctica pedagógica. Bien, pero también en este caso, ya si es un segundo taller, debido a que aún antes se está considerando los objetivos, los metas, las competencias, las estrategias y organización propia, en un segundo taller lo que ya el acompañante nos dará a nosotros es definitivamente las necesidades específicas encontradas en cada una de las instituciones y también las necesidades inmediatas encontradas digamos, en este primer semestre, ¿no? Donde ya es la organización de un taller, son justamente esos componentes de los procesos pedagógicos de cada sesión, pero enfatizando lo que son los procesos didácticos de cada área. Entonces, va a depender mucho que sea del primero o del segundo taller, pero lo que sí tenemos claro es que en el primer taller es de manera general, están las normas, está el currículo, están las orientaciones del año escolar, todo lo que tiene que ver con una necesidad educativa al iniciar el año escolar. Y en un segundo taller, específicamente ya el acompañante va a ver o va a dar ya lo que corresponde a la práctica pedagógica. Bien. Y lo interesante es que al tener un gran número de maestros, no solamente damos las necesidades que tenemos, sino también lo que nos ha ayudado y nos a fortalecer y dar esas estrategias a los demás y poder compartirlo en esos espacios. En un durante,
ya este desarrollo de estrategias a través de la recreación de situaciones pedagógicas que permitan reflexionar sobre la práctica, ¿no? Donde en este durante se convierte en una participación activa, que no solamente, como el GIA también lo especificamos, que no es una exposición, sino también es esa teoría que puede dar el acompañante pedagógico, nosotros podamos plasmarla en la práctica, haciendo sesiones y simulando la clase para poder ver en la misma práctica pedagógica cuáles serían las necesidades que aún nos faltaría fortalecer como acompañantes pedagógicos. Bien, entonces el análisis en un durante también, el análisis y reflexión en pares o en grupos a partir de situaciones recreadas, ¿verdad? Esas situaciones recreadas que también el acompañante, en este caso, preverá de material educativo, pero las personas que estén en este taller también usaremos, estado en los talleres, la creatividad de poder realizar material educativo o algunas estrategias que vayan más allá de lo que hemos trabajado en aula y podemos recrearla de acuerdo a los contextos, ¿no? Entonces, eso es lo que realizaremos en esta parte del durante el taller. Y bueno, lo que corresponde, miren, es a esta organización bien clara que nos da esta pauta en cada uno de los protocolos, como lo estamos viendo. No solamente en talleres, sino en visita de aula y en GIA, y ahora en talleres vemos también que hay un después. Bien, entonces ese después, sistematizar la información y además elabora un informe sobre los logros, dificultades y recomendaciones y en relación con los objetivos del taller. Ya después de haber terminado este taller, vamos a ver qué es como meta hemos planteado, si hemos cumplido las metas, si hay algunas recomendaciones en relación a los objetivos del taller, pero además también lo que se está dando mucho en esos espacios, que ya lo tenemos los maestros, una cultura evaluativa, pero no, como se ha ido diciendo, no con el afán de que sean punitivas, sino que nosotros como acompañantes, o en este caso como especialistas, directores, subdirectores, veamos cuáles son las cosas que todavía no nos ha quedado claro para seguir fortaleciendo en la práctica pedagógica, para seguir fortaleciendo en los guías de interaprendizaje. Porque el primer taller nos da en el mes de febrero, marzo, el segundo en el primer semestre, según las vacaciones que tengan los estudiantes, para poder dar este espacio de capacitación, de fortalecimiento, que más o menos es en julio o en agosto, donde nos va a ayudar a que todavía nosotros como docentes, como acompañantes, nos demos cuenta cuáles aún no han sido fortalecidas en la práctica pedagógica, y además de haber dado la pauta del taller, además poder seguir fortaleciendo. ¿En dónde? En las otras intervenciones. ¿En cuáles intervenciones? En los guías y en las visitas de aula. ¿Bien? Muy bien. Entonces, como ven, esta dinámica, esta estrategia del acompañamiento pedagógico no escapa a la organización que nosotros hacemos en el aula. Una organización, tenemos un antes, un durante, un después, y donde nos da esta organización. Incluso nos dan en los dominios, ¿verdad? En el dominio 1, donde estamos preparando las unidades, en el dominio 2, donde estamos ya propias en la práctica pedagógica. Entonces, miren, esta organización parte de ese marco teórico en estos insumos de lo que tenemos nosotros como docentes. Este insumo donde vamos a estar siempre enfatizando es el marco del buen desempeño docente. ¿Bien? Lo que vamos a ver en estos momentos es un vídeo, el vídeo que sigue la última parte. Hemos visto la primera parte del estudio de la clase, ¿verdad? De algunas realidades fuera, que también hay acompañamiento pedagógico y que no está ajena a nuestra intervención que estamos realizando aquí. Entonces, en ese estudio de la clase lo que hemos visto
es un antes, ¿verdad? Para un poco ver la primera parte, ha sido un antes, donde nos da justamente estas capacitaciones para poder, dentro de las capacitaciones, así como nos da el Ministerio de Educación a los acompañantes pedagógicos la convocatoria, y no nos vamos después de la convocatoria de frente al aula, sino que el Ministerio nos capacita entre un promedio de 20 días a un mes para poder enfrentar o para poder fortalecer lo que ya tenemos en lo que corresponde al rol como maestros. Entonces, igual, la primera clase de estudio que nosotros hemos visto en este vídeo es justamente esas capacitaciones que el gobierno da al lugar determinado, al contexto que hemos visto, y en el segundo espacio es donde ya está haciendo el maestro su clase, está organizando para que después venga lo que vamos a ver. ¿Bien? El estudio de las clases provee oportunidades a los maestros de aprender juntos. Vamos a echar un vistazo a cómo se implementan en esta escuela. Takao Seiyama es un maestro de segundo grado de la escuela primaria Universidad de Tsukuba. El señor Seiyama piensa que los estudiantes no estarán felices aprendiendo a menos que él mismo esté feliz enseñando. ¿Qué es lo que los estudiantes piensan de su maestro? いろんなところが好き。すごい優しいです。かっちょいい。算数の授業も面白いし、楽しいなと思います。Las clases han terminado. Es el atardecer y el señor Seiyama está trabajando solo, escribiendo algo en el pizarrón. Está haciendo planes para la clase que presentará en una semana. La clase para esta unidad se enfoca en sustraer a un número de 3 dígitos un número de 2 dígitos. Parece ser algo diferente a las preguntas ordinarias, en donde resuelves el problema y llenas la pregunta. Él va a utilizar una forma diferente de enseñar restas utilizando problemas de restas llenando los espacios en blanco en donde solo se sabe el resultado. 虫食い算というのは普通式の1つ2つを隠すだけなんですね。で今回私の場合は3桁引く2桁の全部を隠してしまおうと思うんです。答えは出ている。で式を考えなきゃいけないというパターンなので、それだけでも子供は最初引きつけられるんじゃないかなと思うんです。Hacer que los estudiantes se motiven con un problema de restas llenando los espacios en blanco no era el objetivo único de la clase. Él quería que los estudiantes encontraran ciertas reglas ocultas en las respuestas de los problemas. La primera regla es que el minuendo y el sustraendo se incrementan en 1. La segunda regla es que hay el mismo número de ecuaciones como el valor. Bien, vamos a dar una pausa ahí porque miren, vamos viendo que para empezar la estrategia del acompañamiento es muy similar a lo que nosotros estamos trabajando. Dijo el segundo grado de educación primaria y él está que planifica su clase, lo que nosotros realizamos los maestros, dice que le toca la semana que viene, ¿verdad? Por acá lo he apuntado. Y además, antes de ello, vemos ese trabajo que hacemos los maestros, esa dedicación y sobre todo lo que demanda de hacer una clase. Ahora lo que está haciendo el maestro es el área de matemática, está viendo la forma de estrategia de enseñar a sus niños y vemos una pizarra llena. Pero ustedes a través del vídeo se van a dar cuenta si él lo va a realizar así o efectivamente está dando énfasis a esas estrategias con material educativo contextualizado, con material que de pronto tienen en la escuela y no solamente lo que le interesa al maestro es
centrarse en lo que corresponde el área, sino que en el vídeo también se pregunta a los niños, ¿y qué te parece la escuela y cómo te parece lo que te enseñan? Y dicen muy divertida, las matemáticas son sobre todo dicen, son muy divertidas. Vamos a seguir viendo este vídeo para ver esta planificación que corresponde ya a, si bien es cierto, al primer dominio, cuando hacemos la sesión, pero lo que viene acá es el segundo dominio donde vamos a estar in situ en la sesión de aprendizaje en la práctica pedagógica. De la diferencia. Por ejemplo, hay 3 maneras de restar cuando la diferencia es 3 y hay 5 maneras de sustraer cuando la diferencia es 5. Si los estudiantes conocen estas reglas, pueden encontrar todas las combinaciones posibles de minuendos y sustraendos más rápidamente. El señor Hosomizu, supervisor de matemáticas, visita al señor Seiyama. El señor Seiyama le pide sus opiniones de cómo proceder con la clase. 個数が一致してますよね。この決まりをこの辺までやっていけば気づくんじゃないかと。いいんじゃない？展開自身は。あとは子供に応じて使っていけばさ、無理にこうやって押し込めんじゃなくてさ、子供の考えをこうやって自由に動かしながら、先生がどっかで投げかけないとダメだよね。切り替えて。そうなんですよ。ここまでなんか気づいたことないとかさ。だから瀬山先生の一番いいのは、自分が楽しくないと子供も楽しくないだろうっていうことでね。だから夢中になっちゃって、怖いのはね、見えなくなっちゃうところがあるから、こうやって授業を組み立てる前に誰かに相談しておくのがポイントで、そういう意味では瀬山先生いろんな人にこうやって自分が作る前に話しかけてるからいいなと思うんですね。答えが1の場合、2の場合、3の場合ってやっていくうちに、ある規則が見つかると思うんです。その規則を子供たちが発見した瞬間を楽しみに待ちたい、期待したいし、その言葉を拾ってみんなに広げて、で、じゃあ答えが9の場合は何個式ができるんだろうねっていう、この一言を言えるかどうかが勝負だと思ってます。El señor Seiyama quiere que sus estudiantes descubran las reglas ocultas en las respuestas. ¿Será posible que el maestro guíe a sus estudiantes al punto de descubrir estas reglas? じゃあ、あやめか青かやろう。始めよう。はい、お願いします。これ虫食い山のね四角のところなんだけど、ちょっと今からねどんな虫食い山かここにこう作ってみますから。La clase experimental se llevó a cabo una semana después y fue atendida por un número de observadores, incluyendo maestros de otras escuelas. ここはね四角です。 Toda la ecuación está oculta con excepción de la respuesta. Es como un rompecabezas. El señor Seiyama captó exitosamente el interés de la mayoría de los estudiantes. どんな数が入るでしょうかっていう問題。じゃあまず考えてみよう。はい、頑張って。あ、リコがいっぱい作っていいって聞いてるけど、いっぱいできそう？そうだね。そこは。作ると言っても3個しかできないよ。あ、そう、3個しかできないの？ Algunos estudiantes obtuvieron la respuesta rápidamente. Otros están teniendo dificultades. Todavía no pueden encontrar la solución más simple. 100 menos 97. はい、それではこれから発表してもらいます。どんどんいた。じゃあタイまだあるんだな。はい。100？ 98. Los estudiantes han descubierto 3 respuestas. Ellos están en lo correcto. Pero un estudiante hizo el siguiente comentario. 確認。間違ってるところがあるって。なんかね、順番が反対だって言うんだけどさ。 Los estudiantes descubrieron que el orden de las ecuaciones debería ser reacomodado. Ese era otro punto que el señor Seiyama quería que sus estudiantes aprendieran por sí mismos, porque esto los llevaría a descubrir la regla de que tanto el minuendo como el sustraendo se incrementan por 1.
ちょっと問題をねここで変えてみます。答え5の場合で四角の数考えてみて。 Los estudiantes empezaron a escribir sus respuestas de inmediato. 100 menos 95 fue la primera ecuación con la que dieron. Justamente es la primera ecuación escrita en el pizarrón. 次いきますけども、聞きます。拓磨が最初このやり方、作るやり方って言ったんだけど、どうやってこれ作ったと思う？はい、どうぞ。3桁の1の位が多くなるたんびに下の95、96、97、98とかが、の引く数が多くなっていく。 Bien, acá vamos a dar otra pauta para ver que en la planificación que estaba viendo el maestro está logrando sus objetivos y sobre todo ahí dice el supervisor, en este caso nosotros tenemos a nuestro acompañante pedagógico y se pueden dar cuenta que hay otras personas que están observando la clase para ver esas fortalezas o seguramente algunas dificultades que se tomará en cuenta para fortalecer la práctica pedagógica. En este caso, esos docentes que están ahí, en esta primera parte, cuando empezamos, recuerdan que le dije que se hacía lo que corresponde a las pasantías, pues aquí también tiene esta forma de organización que, si bien es cierto, no está como estrategia del acompañamiento pedagógico, pero es importante seguir de pronto en algunas instituciones esta pauta entre los mismos colegas de una sola institución, sobre todo para ver lo que nos ayuda a fortalecer esa práctica. Entonces vamos a terminar este vídeo para ver si el objetivo que vemos que conforme avanza este vídeo, el objetivo se está cumpliendo. Parece que los niños se han dado cuenta de que tanto el minuendo y el sustraendo incrementan por 1. 先生ね、はい、じゃあ始めてって言ったら東郷がね、すぐポーンと言ったことがあるの。なんて言ったかわかる？はい。高橋なんて言った東郷？答えが5だと作れる式が5個。って言ったんだよね。何？例えばさ、じゃあ1の場合だったらさ、答えが待てよ、答えがじゃあ1の場合だったら何個あると思うみんな？2個。本当？ Llegó el momento que el señor Seyama había estado esperando. これだったらどう何個あると思う？ 9個。本当かな？ Los niños descubrieron la otra regla, que hay el mismo número de posibles combinaciones de ecuaciones como el valor de la diferencia. 狙いもまあまあ考えてほしいことは考えたんですが、彼らの言葉説明をうまくねこうつなげたりとか、ちゃんと交通整理してその意味を他の子どもたちに理解させるっていうところがうまくできなかったなっていう気持ちはあります。 Bien, entonces mire, acabamos de ver ese vídeo. El maestro se emociona, ¿verdad?, al ver que los objetivos propuestos por él se han cumplido. Porque no solamente es el propósito que tiene como clase, sino también se involucra activa en todos los niños, en todos los estudiantes que nos hemos podido dar cuenta en este vídeo. El trabajo que nosotros tenemos los maestros como parte de la planificación es muy importante. Esa planificación que va de la mano con esos contenidos disciplinares donde nos tenemos que empoderar para que esas estrategias cada vez sean más sólidas, más entendibles y que nosotros nos demos cuenta que puede adoptar no solamente una sola estrategia, sino varias, porque el propósito, si bien es cierto, era el minuendo y el sustrayendo, pero también esa correlación que tenía que encontrar cada estudiante. Bien, entonces miren, ahí se ve todo un trabajo de organización. Si nosotros nos podemos dar cuenta, en ese trabajo de organización también está esta parte de los dominios, donde incluye el 1 como factor importante en ese dominio de contenidos, como lo especifica, y el 2 también bastante importante, donde ya ese conocimiento que nosotros adquiramos en este proceso de esta práctica pedagógica, pues justamente lo demos en las estrategias, en esos componentes, los procesos pedagógicos
pedagógicos que le estamos dando énfasis, si bien es cierto, todos los componentes de esos procesos pedagógicos son importantes, pero donde le damos énfasis, donde es la parte de nosotros, donde es la parte de la estrategia de la didáctica, es en lo que corresponde a la gestión y al acompañamiento. Como su propio nombre lo dice, esa gestión que debemos de ver, de activar con ese material educativo y ese acompañamiento que nosotros tenemos que darle a los niños, y sobre todo en el acompañamiento, si queremos precisar aún más en lo que corresponde a la retroalimentación en cada uno de estos aprendizajes. Bien, esos aspectos generales del acompañamiento pedagógico son de bastante importancia. Nosotros lo que hemos visto es lo que vamos a desarrollar como acompañantes, y tengo este PPT que iniciamos con este PPT para ver si nuestro propósito de estas clases virtuales que nosotros hemos tenido en el transcurso de estos días se ha cumplido. Bien, por eso he puesto nuevamente este vídeo donde definitivamente el acompañamiento pedagógico busca el fortalecimiento de las instituciones educativas como espacio donde se desarrollan prácticas permanentes. Esas prácticas permanentes centradas definitivamente en lo que corresponde a esos procesos de enseñanza, de fortalecimiento docente-servicio, así como la conformación de estas comunidades profesionales de aprendizaje, de este trabajo colegiado, a través que lo hacemos en estas formas de intervención de nuestros guías y nuestros talleres. Si bien es cierto lo que acabamos de socializar es el acompañamiento interno, pero ya que esta práctica permanente constante lo dice muy bien ahí, porque ese acompañante va a ser de esa misma institución educativa, pero no deja de ser la misma estrategia en todo el acompañamiento pedagógico, que acá también lo dice, que el acompañamiento pedagógico, el externo, el acompañante que no corresponde a la institución educativa, también va a buscar definitivamente fortalecer las competencias, los desempeños de los docentes, así como también una asesoría personalizada, una asesoría no solamente al trabajo del docente, sino al directivo en el desarrollo de estas prácticas pedagógicas. Entonces, a partir de ello, estamos logrando así el propósito de esos aspectos generales del acompañamiento, y lo que hemos visto en esta primera parte de lo que corresponde a este diplomado es justamente esas intervenciones que nosotros vamos a tener como acompañantes pedagógicos, pero de aquí lo que viene es que esas intervenciones, ¿qué es lo que vamos a hacer en cada uno de estos aspectos? Quiere decir que nosotros vamos a desarrollar aquí de que cómo vamos a hacer una programación anual, cuáles son las características de nuestros estudiantes para hacer una programación anual, que también vamos a ver el tema de lo que es la evaluación propias de esta intervención. Y lo interesante de este acompañamiento pedagógico es que ese matiz que le vamos a dar aquí en poder abordar toda lo que corresponde, no voy a decir la problemática, todo lo que corresponde a lo que es la institución educativa. No solamente programaciones, no solamente aspecto de monitoreo por parte del director, sino también lo que tenemos que ver con todas esas competencias, incluso esas competencias transversales que ya tenemos en este currículo nacional, y además esa rúbrica que nosotros estamos viendo cómo vamos en la función de acompañantes pedagógicos, cómo es que lo vamos a desarrollar esa rúbrica en la práctica pedagógica con algunas demostraciones, en lo que corresponde a algunos ejemplos, y justamente aquí quería llegar, en que este último cuestionario que vamos a trabajar, vamos a ver qué tan empoderado en la parte de evaluación, porque esta evaluación, como les acabo de decir, no busca que sea una evaluación punitiva, sino que ver cuáles han sido este trabajo que hemos realizado en estos días en el acompañamiento. Bien, entonces el cuestionario que les vamos a dejar está enfocado a estas formas de intervención. Vamos viéndolo por acá entonces, acá tenemos el cuestionario para poder desarrollarlo. El cuestionario número 2, ¿verdad?
Aquí están algunas interrogantes que se les voy a dejar para la próxima clase poder desarrollarlo, y además esas interrogantes nos va a ayudar a seguir fortaleciéndonos en esta parte de los aspectos generales del acompañamiento. Bien, muchas gracias por su atención. Algunas interrogantes ustedes lo puedan realizar, algunas preguntas que vamos a seguir seguramente sobre todo, si bien es cierto, vamos a ver la parte ya que corresponde a la característica de los estudiantes a la planificación, pero seguramente regresaremos a algunas interrogantes propias de estos aspectos generales, porque una no se está aislada de la otra. Bien, entonces la próxima clase nos encontramos y sobre todo resolviendo este cuestionario como parte de los saberes previos y sobre todo ahora ya como parte de finalizar esta primera parte a lo que corresponde a este diploma. Muchas gracias, nos estamos viendo.